no sabemos qué sucede? ¿Cuántos conocemos, cuántos sabemos de esas experiencias de multiplicación de esfuerzos? Porque si nosotros miramos Venezuela, desde los medios de comunicación o desde los grandes medios de comunicación en la Argentina, hay una estigmatización y una simplificación incluso del discurso hacia Venezuela, que incluso sectores progresistas lo repiten. Incluso medios de comunicación progresistas lo repiten. Incluso tenemos que cuidarnos de no aparecer muy pegados, ¿no?, a un discurso de defensa de la revolución bolivariana, porque parece que eso ya solo es una posición dogmática, ¿o no? No sé, digo, hay una estigmatización de la experiencia venezolana, de la experiencia cubana, de la experiencia boliviana en términos comunicacionales. Entonces a mí me parece que el poder penetrar en el saber lo que sucede, y para saber eso que sucede, un tema que Modesto plantea es la multiplicación de voces que se dan en esos medios de comunicación, porque no es que se sabe solo lo que sucede por una voz que dice acá sucede tal cosa. La multiplicación que producen los medios comunitarios de comunicación es muchas voces, e incluso que en una tensión que plantea, me parece, el libro, no hacen solo propaganda, sino que tienen que hacer análisis, deberían hacer análisis para poder ser versiones creíbles de lo que sucede. Sí, a mí me pareció muy interesante, incluso en la discusión con los medios estatales de comunicación, esta búsqueda. Bueno, no se trata solo de poseer el medio, es decir, no alcanza con que el Estado se haga cargo y le quite el monopolio a los privados para tener el monopolio del Estado. Es necesario la veracidad, es necesario un tipo de periodismo, es necesario que pueda ser creíble lo que se dice, porque se afirma en la vivencia de ese pueblo que quiere ser sujeto de una creación histórica. Yo quiero ir terminando, pero así podemos charlar, pero hay una parte en donde Modesto hace también como un análisis histórico, ¿no? Y recordarse de qué pasó en Cuba, qué pasó con... Nombra prensa latina incluso, nombra... ¿qué? La experiencia soviética, nombra distintas experiencias de procesos revolucionarios que me parece importante recuperar también, porque no estamos empezando cada vez de la nada, y analizarlo por supuesto también críticamente. Pero si nosotros tomamos para decir una experiencia, la de prensa latina, y vale recordar a Massetti, que está tan olvidado en la Argentina, y vale recordar a Rodolfo Walsh, que se lo recuerda por muchas cosas, pero a veces no tanto por este tramo de su participación. Uno de los puntos de estas agencias y de estos esfuerzos de comunicación fue develar la trama del oculto, investigar, trabajar con seriedad para que lo que se dijera fuera creíble. A mí me parece que el libro hace eso, que va en esa dirección, que no hace concesiones, que es un libro polémico. Es decir, y es un libro polémico desde las necesidades del proceso revolucionario bolivariano, que es decir lo que se está haciendo, crear sujetos, multiplicar voces y multiplicar experiencias. Así que simplemente quería decir que para mí, en el marco de la disputa cultural que está en juego en América Latina, y donde no es Venezuela un capítulo más, sino que es un capítulo central dentro de esa disputa, creo que es un enorme aporte, que nos va a servir mucho, que nos va a permitir también pensar en nuestra propia realidad desde esta posible multiplicación de voces que interpelen e interpreten nuestras propias necesidades como pueblo. Así que gracias por eso. Gracias Herman y Claudia, gracias a los que vinieron a acompañar esta experiencia. Es un parto, por eso lo vamos a bautizar, no es solo metafórico, y como todo parto uno sabe dónde comienza, no dónde termina. Y agradezco personalmente a Sixto y a José Manuel que acompañan, conozco sus tareas diplomáticas y sé que les cuesta este tipo de actividades fuera de sus horarios. Y me alegra mucho que estén presentes varios representantes, gestores, actores de medios
Comunitarios, muchos, y otros no comunitarios, o llamados comunitarios o alternativos, o sea, hay gente que vino de los medios llamados tradicionales, y eso es un agrado porque están acompañados o están entrecruzados con mucha gente que no son de medios, no son periodistas, son gestores culturales o gestores políticos, no gestores aduaneros precisamente. Entonces, cuando digo gestores, son militantes o son actores de esas actividades, de esas ramas de la actividad social, política o cultural. Y para eso es el libro. El libro no está hecho desde el periodismo para el periodismo. Es una aproximación desde el periodismo para lo que se llama la esfera de la política o para la vida social. Yo no hago periodismo para el periodismo porque soy anticorporativo. Como cuando hice sindicalismo 16 años, no lo hice para el sindicalismo, sino para la liberación social del conjunto de los trabajadores, para poder liberar con ellos como palanca al conjunto de la sociedad. No lo logramos en la etapa en que luchamos, pero esa fue nuestra tarea. No mentimos y no escondemos nuestro objetivo y nuestro instrumento. Entonces no es un libro, es un libro de periodismo, pero no para periodismo. Por eso lo quiero debatir con periodistas. A mí me gustaría, yo estoy encantado de que esté una personalidad del periodismo argentino como es Germán, del periodismo de resistencia, y estoy encantado de que esté Claudia, que es una gestora múltiple de actividades de este tipo. Pero a mí me gustaría tener acá a Nelson Castro y acá a Grondona. Sin ningún problema. Sí. No habría ninguno de ustedes seguramente. Sí. Pero a mí me gustaría tenerlos enfrente para poderles mostrar el grado de lo mentirosos que son. Porque que son mentirosos lo sabemos una parte de la sociedad, la mayoría no. La mayoría creen que los mentirosos somos nosotros. Esa es la verdad. Si no lo decimos, no la podemos transformar. Entonces, es muy bueno y los voy a provocar porque si algo hace... Es uno de las columnas de preocupación grave que tiene la burguesía latinoamericana y Estados Unidos, porque saben que hablar de periodismo, prensa, medios, es hablar de una libertad social muy sensible para toda forma social. Entonces, hablar de eso es atacar el centro de lo que ellos llaman democracia. Entonces, es muy delicado regalarles ese terreno en el terreno y en la esfera de ellos. Por eso nunca tuve temor en ir a decirle a Grondona, eres un mentiroso y este programa es una mentira. Y me siguió invitando, era a costo de él. Pero no hay que tenerles miedo, yo no les tengo miedo. Y este libro, en buena medida, es una respuesta para mostrar, no opinar, demostrarles que son mentirosos. Que, por ejemplo, los únicos medios que han sido, fíjense qué paradoja, los únicos medios o instrumentos de prensa que en Venezuela han sido censurados por un tiempo corto, mediano, el más largo duró 2 años de censura, son medios bolivarianos. Lo está diciendo un bolivariano. 11 medios bolivarianos fueron censurados por el gobierno bolivariano en los últimos 5 o 6 años. El más conocido, a nivel más que latinoamericano, es el de Walter Martínez, el hombre del ojo tapado, Dossier, que lo censuraron 2 años porque en las Naciones Unidas, antes de llegando en el avión, por unas triquiñuelas de la burocracia que acompaña una parte del gobierno de Chávez, le hicieron unas trampitas para impedir que él fuera, y entonces él dijo en su programa, Con Sana Libertad, ejecutando el derecho a la libertad, la burocracia me impidió al mejor periodista calificado en ese terreno, le impidió la burocracia que llevaba el manejo de la visita a Naciones Unidas, le impidió ir a Naciones Unidas por esas competencias falaces y estúpidas que siempre se muestran en todo proceso social, porque son procesos vivos de la vida humana, y la vida humana está hecha por nosotros, y nosotros somos producto de la porquería humana que es este sistema y antes otro sistema. Así que ¿por qué carajo voy a creer que la revolución bolivariana es pura o sus hombres y mujeres en el gobierno son puros? Especialmente cuando heredan esa costra burocrática de un Estado altamente rentificado y burocrático como un Estado petrolero, más burocrático que un Estado petrolero, una monarquía o la Iglesia o las Fuerzas Armadas. Es la cosa más redondamente burocrática.
un estado petrolero, agarren cualquier estado petrolero fuerte del planeta y notarán que tiene un corte cultural similar en su grado de centralización y burocratización, porque es un producto, una renta, un mercado mundial, generalmente un control internacional. En Venezuela se rompió el control internacional, pero no la cultura de la renta, y eso genera conductas internas y externas. Bueno, y este hombre, este gran periodista uruguayo-venezolano, la pagó 2 años con una censura de un programa. Tenía 3 programas, uno, el más importante, el de televisión. Bueno, y sobre esas 11 censuraciones o censuras, la Sociedad Interamericana de Prensa, el diario Clarín o el diario La Nación, o los diarios conocidos, o C5N, que titula siempre el tirano, ¿no? El dictador, o cuando hay elecciones, se elige un tirano, ¿de cuándo los tiranos se eligen, ¿no? Contradicción en los términos. Bueno, ninguno fue capaz de decir, ni siquiera por el más conocido, digamos que no conocen a Radio Los Andes de Mérida, que también fue censurada 3 meses y repuesta 3 meses. Pero Walter Martínez es una personalidad internacional del periodismo, ¿y por qué no lo defendieron? Porque es chavista, porque es bolivariano, porque es antiimperialista, porque es socialista, o sea, porque no es de ellos. Ellos solo defenderán, como hacen en todos los terrenos, las libertades que les sirven a ellos, no la